Estas son las historias que a mí me gustan, que son las historias de superación. Bienvenido, Ever. Gracias. ¿De dónde sos vos? De Rivera, de la ciudad, y nacido en la ciudad y criado en el campo. ¿Cuándo vinieron para acá? 17 años, cuando tenía 17 en el 2004. ¿Y a dónde fueron a vivir? A Casaballe, a la casa de una hermana, y después, al poco tiempo, un asentamiento. Un poquito tiempo con un sobrino en la casa y después, por el tema de alquiler y todo eso, bueno, después salió la posibilidad de ir a un asentamiento y no pensamos dos veces y nos fuimos para ahí. ¿Cómo es ese cambio, no? De Rivera, viviendo en el campo, como decías vos, que tiene vamos a decir, en un paisaje abierto totalmente, a venirse a Montevideo y después estar, como se dice comúnmente, ¿no? y sin despreciar, de gitano, en una casa, en la otra, y después llegar al asentamiento? La verdad que es un cambio que no lo notás mucho en el sentido de permanencia de algún lugar, porque cuando sos pobre y las condiciones no son beneficiosas, no queda otra que acomodarse. Y notás el cambio, si bien venir a la capital, y bueno, ahí ves las cosas que no ves en Rivera, en el campo profundo y eso. Pero no quedaba otra. Eso es lo que no ves la diferencia mucho en eso. Y bueno, hay que acomodarse a la realidad, y que cuando cumplías 17 años no había muchas expectativas de superación en Rivera. Ever tal vez nos visita, es profesor en el Centro Educativo Los Pinos y tiene esta presentación. Ebert Alves nació hace 31 años en el interior del departamento de Rivera, literalmente en el medio del campo. Fue el menor de los 14 hijos que tuvieron un peón de estancia y su esposa, que cocinaba y hacía limpiezas. Tenía 10 años cuando uno de sus hermanos falleció en un accidente, y 2 años más tarde se suicidó su padre tras una vida entera de trabajo, levantándose a las 4 de la mañana para cumplir con las tareas del campo hasta el atardecer. A los 17 decidió venir a probar suerte a Montevideo y aprovechó el viaje de un cuñado camionero en la Nochebuena de 2004. Se quedó un tiempo en lo de una hermana y después junto a un sobrino, hasta que, sin poder pagar el alquiler, se mudaron al asentamiento 1 de Mayo en Casaballe, donde levantaron un rancho de chapa y costaneros forrado con carteles de propaganda política. En un entorno en el que la delincuencia parecía ser el camino más redituable, Ebert prefirió tomar otro. Trabajó en panadería, limpió bolsas en frigoríficos y realizó todo tipo de changas con la convicción de salir adelante por las buenas. Un buen día le comentaron que en el Centro Educativo Los Pinos había un curso de operador industrial que ofrecía una salida laboral, y se metió a ver qué pasaba. Pasó que terminó el liceo, consiguió una pasantía en una empresa especializada en construcciones y luego un empleo efectivo en el mismo lugar. Tras un curso de electrotecnia e instalaciones eléctricas en UTU, empezó a trabajar como electricista certificado por UTE y llegó a montar su propia empresa. Y volvió a Los Pinos, esta vez como docente. Enseña neumática, automatismo y mantenimiento industrial mientras termina la carrera de ingeniería tecnológica. Ebert Alves pudo salir del asentamiento. Hoy está en pareja, tiene 2 hijos y es para sus alumnos un referente. La prueba viva de que con estudio y trabajo es posible alcanzar cualquier meta. Vos me acuerdo de la paliza que me dieron ahí en Los Pinos. Sí, yo cuando arranqué a trabajar ahí también, los gurises, era increíble la facilidad que tenían para jugar al ping-pong. Para sacarte enseguida. Sí, no. Probé una semanita y dije, no, esto no es para mí. Yo entré de CRA y me sacaron eliminado, más te digo. Ebert, estaba prestando atención a esta presentación que preparó la producción, y uno ve que hay un componente que de alguna manera estuvo siempre presente en tu camino, y es la disciplina. Yo no sé si tú sos consciente de eso. Sí, todo eso lo debo a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, porque criar 14 hijos, que uno siente que se hacía solo en aquellas épocas. Hoy es casi impensable para la condición que a veces tenemos, pero la familia más que nada es la que te guía en el camino cuando
cuando bueno, tenés que aprender solamente de ese ambiente. ¿Cómo hace? Porque obviamente tú estás agradeciendo la educación que te dieron tus padres, ¿verdad? ¿Cómo se hace para encapsular esa educación dentro de un hogar, ¿verdad? Sin caer en lo que puede pasar, lo que puede venir desde afuera. Porque además me estás hablando de ¿cuántos gurises? 14 hijos. Sí. Y pero cumplías los 17 años y ya te venías para la capital, o sea que nunca llegamos a estar... Nunca estaban los 14 sí, juntos. Capaz que 6, en algún momento. Ahí va. Hablábamos de la disciplina, Ebert. Sí, y bueno, la corrección en todo momento de los padres, el compartir las cosas y bueno, respetar el tiempo de los demás, ayudar en la limpieza, en la crianza de los hermanos, en la madre. Mi padre era, en su época después fue tropero, el que lleva el ganado eso a Brasil y eso, y a veces estaba 6, 7 meses sin volver a casa. Y bueno, tenías que acomodarte con los vecinos, con los tíos, con los hermanos, con los abuelos, o sea, era la forma que uno tenía y bueno, no te podías salir de la raya. ¿Y hablamos de una familia unida? Sí, totalmente unida, con sus diferencias, como todas las familias, pero el tiempo siempre nos ha mantenido unidos. Bien. ¿Cómo llega Los Pinos a tu vida? Y bueno, llegó en un momento crítico porque estábamos en un asentamiento que no era cosa fácil vivir ahí, sencilla. Y yo estaba como muchos uruguayos en esa época sin saber qué hacer de mi vida. Y bueno, un día llega mi hermano y me dice, mirá, hay un centro educativo, Los Pinos, que está dictando cursos y bueno, piden ciclo básico para el curso operario industrial y no lo pensé 2 veces, me fui ahí, bueno, hablé con el personal en ese momento y comencé el curso que en ese momento eran 8 meses por ahí. ¿Qué pasa ¿Cuántos años tenías en aquel momento? 17. 17 años. ¿Qué pasa por la cabeza de un gurí de 17 años que en realidad está más, por las condiciones de vida, está más cerca de ser un hombre que un joven? Sí. ¿No? Sí, corregime si yo estoy equivocado. Sí, totalmente. Pero ¿qué pasa por la cabeza de uno cuando sale de un entorno como es el asentamiento? Porque ¿qué pasa? El asentamiento es rarísimo, porque parecería que uno estuviera encerrado ahí una vez que uno está adentro. A un lugar como Los Pinos, como sería la infraestructura de aquel momento. Estamos hablando de muchos años atrás. Sí, uno cuando sale del asentamiento y creyendo que todo está bien donde uno está, ahí es donde no hace la diferencia el conocer el mundo exterior. Yo iba a Los Pinos y no me quería ir. Llegaba a las... Inclusive hoy pasa que soy docente y llega a cierta hora y, che, ¿qué haces acá? Me siento en mi casa, me siento en un lugar que siempre estuvo presente y que siempre me extendió la mano. A mí y a todas las personas que pasaron. Incondicionalmente de todo lo que se pueda decir de Los Pinos, porque a veces hablan que el tema del Opus Dei, de los católicos, pero jamás vinieron con ese argumento a presentarme algo o a darme una oportunidad. O sea, siempre incondicional. ¿Precisás una mano? Bueno, ¿en qué podemos ayudarte? Y bueno, me dieron la oportunidad de trabajar después que terminé. ¿Pero podemos decir que es laico? Es optativo para el que quiera. Si tú tenés una persona que tenga sus hijos, va a la institución. Señor, ¿usted quiere que le demos una enseñanza católica? Firme acá y se le da específicamente a las personas que quieren. Los que no, nadie viene a presentarte, che, tenés que ser, hablando así, ¿no? Tenés que ser católico, tenés que reunirte, tenés que... No, no absolutamente no, para nada. ¿Cómo recordás el camino? Porque una cosa es el primer día en Los Pinos, otra cosa es el primer año y otra cosa es cuando uno mismo empieza a pedalear, ¿no? Y empieza a recorrer el camino y de a poquito empieza a aparecer el trabajo y los primeros pesitos y la posibilidad, no sé si de ahorrar, pero sí de cambiar, de ir cambiando de a poco el panorama. Y te acordás de muchas cosas, te acordás de mi docente, Mario Laciu, que le mando un saludo porque fue una persona muy, muy importante de la vida mía, como de todos los exalumnos y eso, personas que se formaron. Un tipo que
no solamente te enseñaba lo técnico, sino ser buenas personas en la vida. Que en Los Pinos es fundamental eso, que enseñemos a los gurises a ser buenas personas en la vida, porque, bueno, cuando salís de un asentamiento, ese es el camino que va a hacer la diferencia cuando estés en una entrevista, cuando sepas cómo encarar una entrevista, cómo, bueno, la puntualidad. Cuando des la dirección. Ahí va. Porque cuando das tu dirección en una entrevista, ahí ya perdiste medio partido. Sí, totalmente. ¿Verdad? Cantidad de cosas que, bueno, tú decías el camino, y el camino son esas cosas que te decían que a veces no entendías y que el mundo real te las cobras y te las demanda, ¿no? Totalmente. ¿Cuál fue tu primer trabajo a partir de lo que tú aprendiste en Los Pinos? Mi primer trabajo fue en una empresa metalúrgica que hacía construcciones de tubos y eso, una empresa muy reconocida, y tuve casi 7 años ahí. Tuve un lapso que dejé la empresa, fui a Los Pinos y fui a otra empresa queriendo mejorar. Los Pinos me tendió la mano nuevamente, fallece mi sobrino, fue un quiebre emocional muy fuerte. Llamo a la empresa que había entrado en el año 2005, la primera empresa, y pidiendo para volver, porque había hecho una familia ahí. Sí, volví, y bueno, ahí estuve los 7 años, era promedio de 2012, por ahí. ¿Y cuándo arranca el emprendimiento propio? Y bueno, después estuve trabajando un tema en una empresa terciarizada en ANCAP, conocí a una persona, un amigo, y ahí nos largamos juntos en emprender, en trabajar y hacer trabajos eléctricos, instalaciones, bueno, ofreciendo ese servicio. Me recibí con el tema del estudio técnico de UTE y bueno, posibilidad de... Ever, ¿cómo vivís hoy? Hoy vivo bien, como muchos uruguayos, remándola, contento porque, como le digo a mis alumnos, la diferencia no es tener un auto, una casa, la diferencia es saber que uno está en el camino y que se siente feliz por lo que ha logrado y, bueno, el convivir, el hacer parte de algo, yo qué sé, hablar de algo y, bueno, ese relacionamiento con la sociedad. Se nota que por lo que estás contando, sos un hombre volvedor de alguna manera, ¿no? Volviste a una empresa de la que te habrás ido y después volviste a Los Pinos también, y esta vez en plan de profesor. Ahí va. Yo me imagino que el ser profesor en el mismo lugar en el que tú aprendiste tiene que tener un componente muy particular. Me queda eso que acabas de decir, que hay una hora que te dicen, ¿qué haces acá todavía? Claro, sí, para mí es todos los días cuando voy y entro a trabajar, es una vivencia hermosa y bueno, distinta, sabiendo que hay un trabajo enorme por hacer, que son los muchachos que están muchas veces perdidos, como me pasó a mí, y bueno, darle un objetivo, decirle que, bueno, las cosas cuestan, que a todo el mundo le cuesta el camino, el madrugar, la responsabilidad de estar en un horario de lunes a viernes o de lunes a sábado, el horario que te toque, pero es, bueno, sentirte feliz que, yo qué sé, que tu familia, tus hijos te vean como una persona que haces parte de la sociedad y, bueno. No, y además me parece que hay otra cosa que también está bueno transmitirlo a los gurises, porque los gurises quieren la inmediatez, ellos ven su presente, no piensan muchas veces en el futuro y en que la juventud es mucho más larga de lo que uno piensa también y se puede disfrutar de otra manera, ¿no? Piensan así, piensan que le tocan solo a ellos, gurises que vienen de contexto crítico, pero es como yo le digo, mirá que los botijas en Carrasco se levantan a las 5 de la mañana y se acuestan a las 12 de la noche haciendo idiomas, haciendo música, canto, danza, o sea, y bien van a Los Pinos un curso y no que esto me cuesta mucho, pero a ver, es el sacrificio que le toca a todo el mundo, no porque vivas en un contexto crítico, solo a vos te toca la difícil, a todo el mundo tiene que esforzarse y darlo. Bueno, otros tienen capaz que el respaldo económico y todo lo demás, y ir a una buena institución o algo, ¿no? Pero hay que lucharla.
Me decías que son 14 hermanos. ¿Tenés contacto con Ahora tus somos 12. Ahora son 12. Claro, porque el que falleció y una hermana chica que falleció Ujú. hace muchos años. ¿Tenés contacto con tus hermanos? Sí, sí, sí. ¿Qué ha sido Con todos. ¿Y con qué ha sido todos. de la vida de ellos? ¿Han seguido un camino parecido al tuyo? Muchos están en Rivera, hay uno que está en Argentina y muchos acá también en Montevideo. Todos trabajando, tienen sus buenos trabajos. Y nada, en un camino de responsabilidad y todos. ¿Y los viejos? Los viejos, bueno, mi padre que se suicidó, mi madre está viviendo ahí en Casaballe, no está viviendo el asentamiento, está viviendo... por suerte pudimos salir todos, porque aparte no éramos solo nosotros, sino que teníamos varios sobrinos más y todos que pasaron por el mismo lugar y bueno, pero por suerte pudimos salir todos, en base a sacrificio y trabajo. ¿Cómo se lleva esto que me acabas de decir? La autoeliminación de un padre que de pronto algo tiene que haber significado para todos ustedes porque es parte de la formación de todos ustedes. Sí, la verdad que fue muy, muy impactante para todos nosotros y yo pienso que nunca vamos a saber la respuesta, pero sí podemos entender el por qué a veces un poco, ¿no? Tuvimos la pérdida de mi hermano en el 98, mi padre se suicida en el 2000, sufrió mucho, era una persona muy cerrada, venía con la cultura, porque hay una cultura impregnada en la sociedad, en la zona rural, que es el no sirvo para más nada, y que muchas veces la sociedad y bueno, el Estado y todo no viene y le dice, no, vos sos importante para todos, no solo para la familia, para los nietos, para todo lo demás, sino que para una sociedad. Hay un lugar. Algunas personas, Ebert, tenemos un sueño, o por lo menos se nos plantea un objetivo abstracto, ¿no? Los asentamientos van a seguir existiendo, pero lo importante es la calidad de esos asentamientos. No sé si te queda claro lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. ¿Se puede? ¿Se tendría que poder que la gente culturalmente no viva entre la basura, que sus hijos no vivan de una manera, sus hijos y ellos mismos, porque no son condiciones dignas de vida para ningún ser humano? En una sociedad que está tan dividida, cuando hay gente que dice, ¿qué me importa que esta gente viva así porque quiere? Claro, es una ruptura que tuvo la sociedad hace muchos años y que se viene manteniendo en el tiempo, que bueno, yo pienso que no hay políticas para abordar verdaderamente el tema, que la base es la educación. Yo no puedo ir a darte yo lo viví y lo vivo. Por más que me des una casa con todo, si no me das educación, si no me das el verdadero valor del sacrificio, muy difícilmente yo vaya a salir de ese asentamiento. Puedo vivir en una casa hermosa, pero mi mente puede estar metida dentro de un asentamiento, de las costumbres de un asentamiento, que bueno, esas costumbres si no las se modifican, se transmiten. Y vemos en la sociedad de hoy en día que, bueno... Estamos en un año electoral y sin comprometerte con ningún nombre. No. Políticamente, ¿pensás que hay algún actor político al que realmente le importe esto? No. Hoy no. No hablan. Simplemente. No. Yo soy mucho de leer política y eso, no tengo ningún partido y no... Hoy no hay un político que verdaderamente me venda el camino a seguir con respecto a la vivienda y a la educación. Primero la educación. ¿Vos pensás que esos caminos arrancan desde abajo justamente? Sí. Desde abajo hacia arriba. Arrancan desde el niño que va al jardín hasta el niño que se forma, hasta que termina la secundaria y va a la facultad. O no, pero yo creo que todos tenemos que terminar la secundaria. Un bachillerato, porque es la manera que nosotros tenemos gurises que no saben hablar. No saben hablar. Es verdad. Y son gurises grandes. ¿Cómo mejorás? Hasta 24 años
es como trabaja Los Pinos, por ejemplo, que bueno, se puede hacer un trabajo bastante, bueno, psicólogos, todo, y se logra un objetivo, pero ¿con qué cambias un tipo que ya tiene 30 años, que no te habla 3 palabras y... O sea, eso hay que mejorar de la base. Evert Alves, un placer conversar con vos, compartir tu historia. ¿Tenés una familia hoy en día? Sí, sí, tengo 2 hijos, mi señora, y bueno, sí. Gracias por conversar conmigo. Gracias.